con muchas columnas, pero bueno, son las columnas que nos gustan también, todas nos gustan, estas también, y aparte nos informamos y ya quedan temas para seguir trabajando en la semana. Está el doctor Matías de Bueno para la columna de Ambiente y Ecología, acompañado, por supuesto. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Facu? Muy bien. Muchas gracias, como siempre, por seguir trabajando en esta línea que nos interesa tanto para poder divulgar las cuestiones, las problemáticas ambientales y, como Sí. siempre, en la columna con invitados de primerísimo nivel, personas que marcan la agenda dentro del esquema ambiental. Así que hoy invitamos a Pilar Bueno, no de Bueno, Ahí Bueno. va. Yo les iba a preguntar si Eh, eran algo, parientes, no, pero no. Uno se encuentra con parientes que no se conoce generalmente en los velorios, pero en este caso no nos ha sucedido. Pilar es subsecretaria de Ambiente y Cambio Climático de la Ahí va. Municipalidad de Rosario y, como siempre, vamos a iniciar con algunas preguntas más de tu trayectoria, de tus orígenes en la materia ambiental, porque no solamente que es funcionaria en materia ambiental, sino que aparte ha tenido eh, muy importantes trabajos y acciones principalmente en lo que tiene que ver con los comités, las COPs en materia de adaptación a Naciones Unidas, Ahí va. y también nos encantaría que nos cuente, nos haga referencia en ese tránsito que habitualmente también lo ejerce. Así que, Pilar, primero que nada es si tendrías que contarnos algo sobre tu propia persona, para alguien que no sabe quién sos. Bueno, ¿quién sos? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te describís? Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre hay un gusto. ¿Cómo me describiría? Y bueno, creo que con diversos sombreros, siempre tuve diversos sombreros, soy investigadora de CONICET y esa es una de las ramas que me distingue y que me genera mucho orgullo. Como investigadora de CONICET, en la intersección entre políticas climáticas y las negociaciones internacionales en materia de cambio climático, que es lo que vos mencionabas, en relaciones internacionales, ahí está mi trayectoria principal, que es lo que vos mencionaste, es decir, que yo llevo 15 años de experiencia en lo que son los procesos de negociación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es el principal foro multilateral de los estados en materia climática. Allí negocié, bueno, el Acuerdo de París, en su momento por la Argentina, seguí trabajando en las posiciones en la Argentina, representé al grupo de los 77 más China, que son todos los países en desarrollo, los 134, me he especializado en ese espacio, particularmente en materia de adaptación al cambio climático, fui presidenta de diversos comités, etcétera, así que bueno, ahí hay como toda una trayectoria y un amor hacia ese espacio que es muy difícil, porque no es que se generan pasos grandísimos muy rápido, porque justamente hay 197 partes, pero es un espacio maravilloso para trabajar. Te corto un minuto porque tiene una cantidad de Sí, sí, información sí. que es tremenda, y para que el oyente, los chicos, las chicas que Yo me puedan estar sentí en Naciones escuchando, Unidas en un momento. y es eso. O Claro. sea, Pilar le ha tocado presidir comisiones de adaptación, o sea, fue la persona que representó al país en mesas de negociación en lo que se llama la Convención Marco de Naciones Unidas, que es un evento, cuando habla de evento multilateral, que van estados, Sí. organizaciones, empresas, o sea, diferentes actores, pero principalmente muchos países, a debatir las políticas climáticas. Y cuando hablamos de cambio climático hablamos de políticas de adaptación y de mitigación. Ella, Claro. en la línea principalmente de adaptación, le ha tocado presidir esas comisiones, lo cual es una función súper importante, y que desde, aparte representando a nuestro país, Claro. haya logrado eso, la verdad que es un mérito enorme. Y con su rasgo distintivo, como planteaba recién, siendo investigadora de CONICET, que como siempre hablamos acá, cuando se empieza a hablar de financiar la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación, como viene pasando, la verdad que hay muchísimos ejemplos de que esto no debe ser así. Bueno, Pilar es uno de ellos, ya que la verdad que viene trabajando este tema hace muchísimo. Bueno, y actualmente, Pilar, ¿qué estás haciendo? Bueno, justamente me estoy desempeñando como subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa en la Municipalidad de Rosario. Este es un trabajo
que tiene características muy similares, porque estamos hablando de la misma materia, obviamente, y en la gestión de política climática, que es lo que yo siempre hice, pero por supuesto es la intersección local, ¿no? Y mencionábamos previamente mis experiencias más de tipo internacional y también nacional, porque en algún momento también me tocó ese cargo a nivel nacional. Pero bueno, hoy tengo este gusto, bueno, hace ya 2 años y pico, estoy en la segunda gestión del intendente Pablo Hapkin ya en esta tarea, en la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, que es una secretaría muy, muy grande, una de las más importantes de nuestra ciudad, que tiene esa intersección nuevamente entre gestión y planificación de política pública, pero también servicio público. Así que dentro de las tareas me llegan todos los asuntos vinculados, por supuesto, con el cambio climático, con la calidad ambiental, la fiscalización, la gestión integral de los residuos, la gestión de los espacios verdes. Así que bueno, ahí el trabajo es mucho, pero también muy lindo y justamente en esta lógica de lo que yo ya venía trabajando y que hace algún tiempo puedo aplicar en la ciudad. Siempre hablamos de las distintas catástrofes que suceden en el mundo en materia climática. Lo que vamos a tocar hoy en particular tiene mucho que ver con lo que vamos a avanzar luego en el top de noticias ambientales. Pero Rosario tiene un plan de acción climática para que los rosarinos, las rosarinas, la ciudadanía pueda tener algún grado de tranquilidad en cuanto a las catástrofes ambientales. Bueno, Rosario tiene una tradición de planificación muy importante de décadas y en ese sentido, además de tener su plan ambiental de Rosario, tiene un plan local de acción climática 2030, que es un instrumento ordenador que además tiene un sistema de monitoreo, ambos están subidos a la página web, con un montón de instrumentos asociados que ahora muy brevemente quiero mencionar, porque me parece que son importantes sobre todo para tu pregunta. Ahí nosotros hemos priorizado con nuestra gobernanza climática, de la cual también podemos hablar si les interesa en algún momento, las 62 medidas asociadas tanto a... ¿Qué quiere decir gobernanza climática? Sí, iba ahí. Lo que pasa es que quería contestarlo del plan y ahora me voy a la gobernanza. Pero digo, el plan tiene 7 ejes, 3 en materia de mitigación, que son en energía, en residuos y en transporte, y 4 en adaptación, de resiliencia y riesgo, de agua, de biodiversidad, uso del suelo. Así que bueno, tenemos una batería de medidas que tienen sus metas específicas a 2030, con sus responsables asociados, recursos, etc. Y estas medidas, la verdad, es que nos dan un horizonte, digamos, más claro en términos de qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, no solamente para poder utilizar los recursos públicos locales, sino también a la hora de buscar financiamiento internacional, que es también una tarea que nosotros llevamos adelante fuerte, aprovechando también todos estos contactos y esta participación internacional que nos permite poder acceder a esos espacios. La gobernanza está compuesta por 2 espacios, un gabinete local de cambio climático y transición ecológica justa, que son los secretarios, las secretarias de todo el departamento ejecutivo municipal, en los cuales buscamos esa transversalización climática, y no es algo que se resuelve de la noche a la mañana, más allá de su estabilidad, sino que se busca constantemente que en las políticas públicas del municipio, en todas, no solo las climáticas en sí mismas, ni solo las de la Secretaría de Ambiente, que podamos generar acciones vinculadas con las priorizaciones del PLAC en todo lo que hacemos, ¿no? Y por otra parte, un comité asesor frente al cambio climático que está establecido por nuestra ordenanza climática, que es la 9424 de Rosario, que está compuesta por múltiples actores, desde universidades, organizaciones no gubernamentales, cámaras, colegios profesionales, concejales. Así que ahí somos 17 miembros y bueno, también nos da esa tranquilidad del trabajo conjunto, transparente, la coelaboración de las políticas y de su implementación. Mencionaste antes algo de, que lo digo porque si no me voy a olvidar, entonces ya los comprometo en vivo, algo de transición energética justa. En algún momento tendríamos que hacer un especial de transición energética en general, digo, porque es un proceso que se está dando en varios países del mundo y bueno, sería oportuno que en Argentina, conocer cómo se trabaja en ese sentido en Argentina. Pero me interesa esto de
la gobernanza entiendo que es como transversalizar la agenda en todas las áreas, ¿no? ¿Cómo Eso se es el piensa? gabinete. Eso en el gabinete. ¿Cómo se piensa en todas las áreas, más allá de las que tienen que ver con el ambiente, ¿no? ¿Cómo se piensa eso? ¿Cómo se trabaja? Claro, por eso te decía, también tenemos el comité que sería como multiactoral, pero en términos de transversalización, ya el PLAC tiene algunas medidas que evidencian esto, las de movilidad, por ejemplo, porque si vos Bien. mirás residuos, la competencia sigue siendo de ambiente, más allá de que no empieza y termina en ambiente, es súper multiactoral hoy cómo se gestionan los residuos, más allá de que los recolecte ambiente, digamos, Claro. y los trate ambiente, ¿no? Porque la cantidad de actores que tenés vinculados a los residuos en la ciudad son cada vez mayores, no siempre por las mejores razones, en muchos casos por vulnerabilidad. Pero bueno, eso es una competencia que es nuestra, entonces eso por ahí, pero por ejemplo, movilidad no es la Secretaría de Ambiente, hay una Secretaría de Movilidad en la ciudad de Rosario y hemos elaborado de modo conjunto las medidas asociadas tanto a movilidad activa, todo lo que es la profundización del trabajo con Mi Bici tu Bici, el incremento Bien. de las estaciones, la mejora de las bicisendas, el trabajo por la eficiencia a la hora de lo que es la conducción, a través de, por ejemplo, todo lo que es el sistema público, tanto colectivos como taxis, la búsqueda de poder generar obviamente una transición en términos del transporte asociado con la electrificación, que ahí es la medida por ahí de mayor complejidad en términos de dinero, ¿no es cierto? O sea, es la medida más cara, pero que por supuesto está dentro de la cartera también. Entonces ese es un ejemplo, pero por supuesto se pueden mencionar todas las que hacen a las obras públicas de la ciudad y muchísimas más. Tengo una duda, que es, ¿cuál es la diferencia entre transición y adaptación al cambio climático? Bueno, la adaptación al cambio climático es el ajuste que generamos tanto los seres humanos como, digamos, los sistemas naturales hacia los cambios del clima que ya están sucediendo y los que van a venir. Eso Bien. significa que nosotros ya hoy tenemos un aumento de temperatura comparado con los niveles preindustriales de 1.2, 1.3 grados. ¿A vos te parece eso nada? Porque vos pensás en la variabilidad del día de hoy. Claro. Pero no tiene nada que ver, esto tiene que ver con un cálculo, digamos, de décadas y de diferentes patrones. Entonces, ese incremento genera una cantidad de efectos sobre todos los sistemas productivos, sobre los sistemas naturales, el incremento de los eventos extremos que estamos evidenciando, los extremos de calor, los extremos de frío, las tormentas, los vientos, bueno, cantidades, Las inundaciones, ¿no? seguramente. Por supuesto. Claro. El incremento de esos eventos, digamos, y su duración. Entonces, todo eso, nosotros necesitamos generar medidas que nos permitan hacer frente a los que ya estamos experimentando y a los por venir que sabemos que van a ser cada vez más importantes mientras nosotros no generemos la acción de mitigación, que es lo que decía Matías antes, o sea, la reducción de emisiones y la mejora de los sumideros, que básicamente son las plantas, los árboles, que son los únicos que tienen ese poder de captación de dióxido de carbono. Sin embargo, cuando hablamos de transición, es una cosa más amplia, ¿no? Nosotros hablamos, por ejemplo, de transición ecológica justa, que es el nombre de la subsecretaría, del gabinete, y ahí es donde, desde nuestra mirada, esa transición ecológica justa tiene que ver con comprender que los actores tradicionalmente más vulnerables en nuestra ciudad tienen que estar en el corazón de la transición ecológica para que sea justa. Bien. Porque si yo genero medidas que son solamente para aquellos y aquellas que las pueden costear, Claro. que están en las condiciones, básicamente estoy dejando a aquellas personas, a aquellas comunidades que están en peores condiciones, de modo preexistente al cambio climático, en una situación mucho peor. Si bien por ahí la intención no era hablar todo de cambio climático, pero bueno, ya que estamos en esta, hago una pregunta más que quiero preguntarle a ¿Te los dos. gustó? Decí la Me verdad, gustó ¿te encantó? Sí, el cambio climático es algo que estamos ahí, aparte ante tanto negacionismo, perdón que meta una cosa medio oscura en el medio, pero ante tanto negacionismo creo que hay que seguir hablando para evitarlo. Más allá de que están todas estas políticas de adaptación y de transición al cambio climático, y esto sin querer por ahí entrar en polémicas o problematizar con algunos sectores, pero ¿dónde están las mayores dificultades? Digo, ¿con qué sectores de lo industrial, de lo productivo, de la sociedad civil, dónde están los mayores problemas? ¿Está en la recolección de residuos? ¿Está en la obra pública? ¿Está en, no sé, en la parte de la movilidad, del transporte? ¿Dónde están los mayores conflictos para mejorar esta adaptación al cambio climático?
Ahí yo te diría que en términos de tensiones, tanto asociadas con la mitigación como la adaptación, son muy distintas, ¿no? Las mayores Bien, tensiones probablemente se asocian más con la mitigación, que es lo que tiene que ver con generar un cambio en mis actividades cotidianas para efectivamente no generar mayores emisiones, sino que o quedarme igual o reducir. claro, Entonces, ahí, si bien obviamente yo sola no muevo el amperímetro usando hoy la bici y dejando de usar el auto, digamos un auto privado, como dice la ciencia climática, toda acción hace la diferencia. Entonces digo, podemos ver el espectro, ¿no? Desde, por supuesto, aquellas empresas que todavía no están dispuestas, los estados, países, claro. ciudades, digo, todo tipo de actores que quizás por distintos motivos no se encuentran dispuestos o piensan que el otro es el que tiene que arrancar primero y no tengo que ser yo. Desde hasta las acciones individuales, o sea, que cada uno y cada una de nosotras por pereza, por desconocimiento, por negacionismo, por comodidad, decidimos no emprenderlas todos los días de nuestra vida, o sea, que hacen a nuestros patrones de consumo, a nuestros patrones de producción, a la hora de que uno agarra algo en el supermercado, agarrás lo que tiene 25 paquetitos, le decía a la farmacia, no me des la bolsita porque es completamente innecesaria, llevas tu bolsa, cada vez que salís de tu casa, digo que hay bolsitas así que podés poner en cualquier lado para no tener que estar pidiendo plástico en todos lados. Digo, hay mil cosas que hoy conocemos cada vez más y que también marca los parámetros, digamos, de consumo y producción. Entonces creo que eso es muy variable. Ahora, respecto a adaptación es distinto. La adaptación es una necesidad, porque si no nos adaptamos perecemos. Claro, ¿Te das ahí va. cuenta? O sea, Sí, adaptarme es sobrevivir. Entonces, si yo te pregunto, nadie se va a negar a sobrevivir. Ahora bien, es muy difícil visibilizarlo en algunos casos, entonces por eso es tan importante explicarle a la gente qué significa adaptación, porque al fin y al cabo adaptación se trata justamente de que todos podamos llevar una vida mejor en un contexto que ya en algunas cosas es inevitable y en otras cosas puede realmente modificarse si la acción de mitigación es sustantiva. bien. Me quedan algunas preguntas para, así, en poquitas palabras, para que podamos llegar bien. ¿Qué rol entendés que tiene cada uno de los actores en el sentido de, bueno, qué rol tienen las organizaciones de la sociedad civil, qué rol tiene el sector privado, el Estado y el ciudadano de a pie? Rápidamente, en relación a estas problemáticas de crisis climática en la que nosotros nos encontramos igual. El Estado en todos sus niveles tiene un rol de responsabilidad porque además es constitucional, digamos, en términos del Estado-Nación y también nosotros tenemos en todos los niveles un conjunto de normativas, o sea que el derecho al ambiente sano es un derecho constitucional, lo tenemos que entender como tal, entonces aquellos que estamos y aquellas que estamos en un rol en el Estado tenemos que entender muy bien que es nuestra obligación con los ciudadanos y las ciudadanas poder ayudarlos a ejercer ese derecho que les compete y proteger a las generaciones actuales y futuras. Y en ese sentido, a veces con proteger, justamente van a estar todas estas tensiones con otros actores, que no necesariamente es un problema de bondad o maldad o negacionismo, ¿no? Que el negacionismo coincido que está muchísimo, Sí. pero a veces no es por negacionismo, sino que forma parte de negocios, comodidad. Entonces, obviamente que no todas las empresas, no todo el sector privado está súper contento de tener que modificar una cosa es una gran empresa que a lo mejor está asociada a otras a nivel internacional y que por ahí encuentra incentivos por ahí. A veces las pymes locales nos cuesta un poco más. Las organizaciones también tienen su rol y realmente son claves a la hora de que podamos empujar todos juntos y todas juntas para que estas acciones sean posibles, ¿no? O sea que todos somos necesarios, somos todos complementarios, aunque a veces tengamos esas diferencias, digamos, ¿no? Uno y el más importante de todos los desafíos que tiene Rosario en adelante en materia climática. Bueno, para mí la adaptación, digamos, la adaptación es uno de los desafíos más significativos que tenemos frente a los eventos extremos que estamos evidenciando y en un contexto de vulnerabilidad económica y social muy significativa. Por eso justamente renovamos nuestros mapas de riesgo climático. Así que eso también nos estamos preparando como para entender mejor estos nuevos riesgos que estamos viviendo y cómo afectan a distintas porciones de la población y distintos territorios en los 6 distritos. Más de una persona que nos puede estar viendo o escuchando pensará, pero
si está todo tan destruido, tan roto, yo siento que está todo perdido, que no tengo nada que hacer. ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Qué mensaje le dejas a quien siente que no influye, que no impacta, que no pasa nada y que en definitiva la política está mirando para otro lado? No, yo tengo para decirles que somos un montón y cada vez más que creemos en que la acción climática es urgente, que estamos generando desde los distintos espacios, y no solamente desde el Estado, desde la ciencia, desde las organizaciones, también del sector privado, que somos un montón, que somos cada vez más, y que es importante no escudarse en esos discursos que son más conformistas. Yo sé que estamos en un momento muy difícil y es fácil escudarse en eso, pero que tenemos que salir adelante en conjunto y que el desarrollo en la Argentina y en nuestra ciudad en particular no es sin entender la urgencia climática. O sea, que poder generar políticas de desarrollo en Rosario pensando en los viejos modelos de consumo y producción, pensando en una ciudad exclusivamente cementada, es completamente imposible, es inviable. Lo único que hace es promover la isla de calor, vamos a vivir peor. Entonces tenemos que pensar juntas y juntos otro modelo de ciudad, y en ese sentido es también una esperanza y una invitación. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, gracias a ustedes. Estuvo muy bueno, ¿no? Muy bien, ¿eh? Mucho cambio climático. Sí. Nos queda para Nos quedan un poquito. nos quedan un par de cosas para la próxima, pero bueno, la podemos invitar de vuelta si la agenda lo permite Claramente. en algún otro momento. Nico, tenemos el top 5 de noticias. Arrancamos con todo. Bueno, vamos a ir rápidamente porque hoy tuvimos una entrevista más jugosa, con mucha información, pero Porto Alegre, veníamos hablando ya desde la columna anterior del problema de las inundaciones que se habían desarrollado. Decíamos, bueno, pero ¿qué se podía hacer y qué se podía hacer con semejante cantidad de agua, con semejante inundación? Y claramente hoy la noticia te dice, es una ciudad distópica, es una ciudad que se ve como que fuera un futuro verídico pero irreal, realmente impresionante. ¿Y con qué nos encontramos en esta nota? Con que Porto Alegre, por este negacionismo del que estamos hablando, del que también formaba gran parte del gobierno de Bolsonaro, Mira. no tomó las medidas de adaptación necesarias, y es una ciudad que podía haberse salvado de semejante inundación, por lo menos en lo que tiene que ver con las defensas de sus costas. Sin embargo, quienes conducen esa ciudad no solo que no desarrollaron las políticas de adaptación necesarias, sino que fomentan el negacionismo y fomentan la deforestación en la selva amazónica. Así que fíjate si será importante hablar de políticas de adaptación, de políticas de mitigación y tener presente estas acciones en la agenda climática. En la siguiente noticia nos titula "El cambio climático, no hay peor ciego del que no quiere ver". Y en esta hay una que habla de todos los temas, habla de Porto Alegre, habla de los inundados de Concordia, de distintas acciones, pero también nos muestra esta noticia de que faltan liderazgos climáticos y que justamente hoy sale una nueva noticia que tiene que ver con los yacimientos petrolíferos que se encuentran en la Antártida. Y nos dicen, ¿no se sabía esto? No, sí se sabía desde hacía bastante tiempo, pero Rusia lanza este comunicado y la pregunta es, ¿vendrán por el petróleo de la Antártida? ¿Cómo se van a poner de acuerdo los países, Rusia, Gran Bretaña, Argentina? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a explotar? ¿Vamos a seguir en esa línea o tenemos que buscar otras formas de producción energética? Digo, en base a que hoy los desplazados climáticos hasta generan mayor cantidad de problemas que las propias guerras muchas veces, y los problemas económicos que están, porque hoy cuando hablamos de Brasil hablamos de un lugar donde antes se producían una gran cantidad de bienes que tienen que ver con el agro, con la ganadería, etcétera, que hoy dejan de producirse en Brasil y que tienen que concentrar una gran cantidad de recursos para poder resolver la problemática de Río Grande do Sul. Claro. Porque estamos hablando de más de 500.000 personas que fueron desplazadas. Así que nos encontramos en este esquema, con esta ciudad bajo el agua, pero además grandes líderes a nivel global, como es Rusia, países que también tienen grandes temas bélicos,
ya plantean, mira, hay yacimientos petrolíferos en la Antártida que representan hasta 50 veces los yacimientos petrolíferos que existen en el Medio Oriente. O sea que no estamos hablando de algo pequeño. Y en ese mismo contexto tenemos que las Naciones Unidas empiezan a hacer un inventario de normativa ambiental dentro de los diferentes países, y que lo que están pidiendo es que se endurezcan justamente las penas en materia de crímenes contra el ambiente. Hay diferentes tipos de normativas a nivel global. Nosotros en particular en la Argentina no tenemos en el Código Penal crímenes específicos en lo que tienen que ver con el ambiente per se. Hay lugares donde se protege la flora, donde se protege la fauna. Siempre quien lleva adelante un emprendimiento que quiere hacer la vista gorda le va buscando la vuelta, porque por ejemplo no te protege o el agua o el suelo o el aire, y sí un esquema de biodiversidad. Entonces lo que está pidiendo Naciones Unidas en este momento es un endurecimiento de las penas en materia ambiental. Esto se traduce en transformaciones en los códigos penales en los diferentes países que forman parte de la organización. Y acá también hace tiempo que se viene debatiendo justamente todo lo que es la figura del ecocidio, claro, a través de una organización que es Stop Ecocidio. En la siguiente nota que se me está quedando, hablamos de que también el clima puede resultar un negocio, y en ese sentido la provincia de Misiones ya está generando todo un esquema para capitalizar su oferta de bonos de carbono, y esperan recaudar entre 50 y 80 millones de dólares de acuerdo a cuánto esté el bono de carbono en el momento en que esto específicamente se haga efectivo, por la conservación de bosques que se realizó entre 2017 y 2022. Cuando hablamos de bonos climáticos hablamos de captación principalmente de dióxido de carbono, y en ese sentido se van generando distintos bonos. Eso luego se introduce en un mercado. Pilar sabe muchísimo en esta materia, pero ya podemos decir que en la Argentina, una de las principales provincias en lo que tiene que ver con conservación de bosques nativos, está negociando sus bonos de carbono entre 50 y 80 millones de dólares por llevar adelante esa conservación. Eso luego obviamente se reparte entre las comunidades, los dueños de los terrenos, la provincia, etcétera, pero también podemos ver que existe un mercado. Siempre hablamos de que existen negocios verdes que se pueden generar, y en este caso tienen que ver principalmente con la conservación. Son discutidos, a algunos les parecen bien, a otros les parecen mal, pero bueno, es una noticia y es para ponerla también en agenda. Y la última tiene que ver con que una periodista de nuestra universidad, Jorgelina Iba, desarrolló un informe que se llama Paraná Extremo, que lo viene trabajando hace algún tiempo, y este informe va a mostrar de alguna manera todo lo que sucedió en el periodo 2020-2022 en nuestros humedales, y eso se va a poder mostrar al mundo, ya que va a mostrarse en distintas conferencias que se van a dar principalmente en Noruega y en Suiza, y la verdad que para nosotros es un orgullo. Jorgelina, la verdad que es una periodista de primerísimo nivel, destacada en materia ambiental. Desde la universidad hemos tratado de colaborar en todo lo posible, y hoy ya es una realidad, y ella va a estar exponiendo este año, y va a poder demostrar al mundo sobre toda la situación que se fue dando desde el punto de vista social, económico y ambiental en cuanto a la problemática de nuestros humedales enfrente en el río Paraná. Qué bien, sí, qué bien. Muy bien. Tremendo eso. Hermosos lugares Noruega y Suiza seguramente para ir a... No solamente hacer la exposición, sino para ir a ver, por supuesto. Chicos, la verdad, un placer haberlos recibido, haber charlado sobre todo esto. Queda para la próxima, si se puede, hablar de transición energética, estaría buenísimo ya irlo trabajando. Me gustó eso de Misiones, cómo está Misiones hoy en noticia por varias cosas, pero muy bueno eso de Misiones. ¿Eso cómo era? Perdón que hago esta pregunta para cerrar. ¿Es de Misiones del gobierno provincial o Misiones se dice porque hay un negocio ahí de una empresa? Hay tierras que son públicas y tierras privadas, que obviamente luego los bosques que son nativos califican para poder generar estos bonos. Creo que la experta en este tema... Sí, digamos, la Argentina tiene una tradición porque nosotros tenemos una ley de bosques que también están tratando de tumbar, y que tiene un mecanismo que ya establecía la posibilidad de pagar. Se llama pago por servicio ecosistémico, es el modo formal de llamarle, eso es el mecanismo previo.
y con eso se generaba un fondo para apoyar a las distintas provincias en justamente poder apoyar a los productores para que en vez de deforestar vos pudieras sostener el bosque nativo a través de distintas categorías de bosque nativo. Bueno, hoy los bonos, digamos, y hay distintos instrumentos financieros innovadores, buscan generar esos pagos por servicios ecosistémicos para apoyar estas acciones, ¿no? Que la gente no deforeste, pero reconocer que no deforestar también es subsistencia, digamos, hay que sostener. Y lo pagaría el sector privado. Ahí va. Ahí quería llegar. Bien ahí. Bien ahí. Esa era mi duda existencial. Sí. Chicos, un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos en un par de días. Hasta la próxima.